Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Núñez y soy candidata a la licenciatura en Derecho de la UNAD. Para ello, el trabajo que les vengo a presentar es sobre el incremento de violencia en contra de las niñas y los niños en nuestro país y en mi estado, que es Michoacán, y la falta de incidencia de la legislación que existe para proteger sus derechos. El contexto de violencia que vivimos lamentablemente tanto en México como en Michoacán pues ha generado un incremento de víctimas colaterales. De manera especial, hay un grupo que es muy vulnerable y que son los niños. De acuerdo al último informe que presenta la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del último que fue que lo presentaron en 2018, del 2010 al 2017 hubo más de 10.500 muertes de niños en nuestro país. De este porcentaje fueron adolescentes de un 78% y cuyas edades iban de los 12 a los 17 años. Sigue siendo una población pues de menor de edad, ¿no? Y que sigue estando en grave situación de riesgo. El informe también señala que en nuestro país el 63% de los menores de entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia y el 18% de este porcentaje de menores de 5 años ni siquiera tienen un nivel de desarrollo adecuado. En nuestro país existe un amplio andamiaje legal que busca proteger y salvaguardar los derechos de las niñas y los niños tanto a nivel federal como local. Hay una gran participación de la sociedad civil organizada, así como de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también de organismos internacionales que se han sumado a estos esfuerzos. No obstante, pues creo que lo que ha permeado más la seguridad y la integridad de los menores es el debacle del núcleo familiar, que es la primera unidad de nuestra sociedad responsable de la salvaguarda de los menores. Y es ahí donde se realizan el mayor número de ataques en contra de los menores. La violencia que padece nuestro país tiene diversas razones, pero las principales es el combate que lleva y la violencia que hay entre cárteles de narcotraficantes, el robo de combustibles, la extorsión, el secuestro, la trata y el homicidio. Estos delitos arrojaron cifras terribles para este primer trimestre del 2019, en donde llevan en estos 3 primeros meses del año llevamos 12.842 homicidios registrados, de acuerdo a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, cifras que posiblemente podrían aumentar porque hay muchísimas personas desaparecidas, incluidos menores. Hay diferentes tipos de violencia en contra de los niños. Tenemos el maltrato físico, el maltrato psicológico, la trata, el secuestro, el abuso sexual y el bullying. Y el problema radica en que a pesar de que hay esfuerzos interinstitucionales para legislar en la materia, es una realidad que las sanciones no han sido suficientes. Las sanciones ni las leyes que hoy por hoy tenemos no han sido suficientes para disminuir estos índices de violencia. El objetivo de este trabajo es reconocer el incremento de violencia que padecen los menores en nuestro país, así como en Michoacán. Y de objetivos particulares me planteé que pues la gente conozca qué leyes existen para proteger a los niños, cuáles son los reglamentos de las legislaciones. En esto se establece bien la responsabilidad de cada funcionario de cada institución pública y el conocer estos reglamentos nos permite saber qué funcionarios están fallando en su trabajo porque no han garantizado seguridad a los menores. Conocer qué dependencias han violentado las mismas normas que establecen las leyes, además de sobre todo de plantear posibles soluciones. Siempre la importancia de este tipo de trabajos pues es ir en pro. Estableció una ruta de trabajo en donde entrevisté a una psicóloga de un centro de desarrollo infantil, entrevisté a la directora de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública. Sé que conozco de su trabajo con niños y sobre todo con la prevención del delito, y el trabajo en calle les permite conocer cuál es la realidad que están viviendo nuestros niños, así como una serie de encuestas. Fue una encuesta a 10 personas conforme al número de personas que nos pusieron ahí como parte de los objetivos a cumplir en este curso propedéutico. Las dos entrevistas fueron muy enriquecedoras. La psicóloga me comentaba que sí han detectado situaciones de violencia en contra de los menores, han sido pocas. No obstante, nos dice que la mayor reticencia para
tratar estos problemas, pues viene de los mismos padres de familia, más que del menor. Los pueden detectar por sus actitudes violentas, por la falta de habilidades que presentan los niños para convivir en el aula. Y sí decía que aunque no han llegado al grado de tener que hacer una denuncia con alguna autoridad, sí se presenta mucho problema para que los padres de familia participen en la rehabilitación del menor. Por parte de la titular de la Dirección de Participación Ciudadana, que en esas fechas era, ahora ya la movieron a otro lugar, ahí mismo de prevención del delito, ella nos comentaba y ratificaba las investigaciones que yo hice de manera documental en información que visité en páginas como la del Senado de la República. Leí el informe que presentó la UNICEF sobre la situación que prevalece en México, cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. También estuve revisando el trabajo que hay en el Congreso de la Unión sobre estos temas, y ella ratificaba que el problema al principal que se enfrentan ellos como autoridad es la falta de denuncia. Hay un 90% de los 100% de los casos de abuso en contra de un menor, en el 90% no hubo denuncia por parte del familiar más cercano por un tema de vergüenza. Los padres o porque no le creen al menor, los padres o las madres no le creen al menor o les da vergüenza ir ante una autoridad y decir que un familiar, que un conocido o incluso que su padre o su madre están violentando a un menor. Entonces ese es uno de los principales problemas a los que se enfrentan ellos como autoridad. Entonces ratifica y coinciden todos al señalar que el principal lugar en donde se violentan los derechos de los niños es en casa, y es por lo general un padre o una madre o un familiar cercano quien los agrede. Y además también son víctimas colaterales de esta misma situación de violencia generalizada, que por diversos delitos, pues estos delitos son cometidos por entes de la sociedad, ¿no? Y entonces están involucrados en situaciones delincuenciales, y los hijos son víctimas también. Entonces hay un alto grado de vulnerabilidad de los menores en nuestro país, y esto, si bien a las personas a las que encuesté pues no se veían inmersas en una situación relacionada con un tema de delitos, sí hay un patrón como de conducta violenta hacia los menores. Les preguntaba, de las 10 personas a las que entrevisté, todas estaban a cargo de un menor, ya fuera porque ser padre, madre o porque eran tíos y estaban al cuidado de un menor. Entonces les preguntaba qué acciones utilizaban para reprender a los menores o para llamarles la atención. 5 personas, o sea, el 50% me dijo que utilizaban los golpes, una monda, un manazo, los gritos, y las otras 5 personas me dijeron que no, que ellos utilizaban la plática, ¿no? Para no dañar al menor. Les preguntaba yo que si era una opción los golpes para corregir las conductas de los menores. Pues ahí de los 10, 6 me dijeron que siempre, que unos que algunas veces, y solo 4 no. Les preguntaba que si algunos conocían casos en los que el menor fuera víctima de violencia. 4 me dijeron que sí, y de estos 4 que me dijeron que sí, yo les preguntaba que si conocían quién era el agresor, y pues lamentablemente ratificaron en 2 que era la mamá y en 2 que era el papá. Yo les preguntaba que si alguno había denunciado algún acto de violencia, entonces me decían que no. De estos que sí conocían situaciones de violencia. Entonces nos ratifica el hecho de que no hay un tema de cultura de denuncia, a pesar de que conoces o sabes de una situación de violencia, no lo denuncias por pena, porque crees que no es algo que te ataña, porque no es alguien de tu familia, por cuestiones como esta. Les preguntaba yo que si conocían las instancias a las que deben acudir para denunciar abuso infantil. Sí las conocen más o menos los derechos de las niñas y los niños, y también, no obstante, todos coincidieron al señalar en que las leyes en nuestro país no son suficientes y no han sido suficientes para prevenir y erradicar la violencia en contra de los niños. Les preguntaba que si consideran que la violencia en contra de los niños ha aumentado.
De los 10, 9 me dijeron que sí, solo uno me dijo que no. ¿Esto a qué conclusiones me llevó? A que existen diversos marcos normativos que buscan garantizar la seguridad de los menores, pero que no se cumplen. Las autoridades no están, los funcionarios no están debidamente capacitados para hacer cumplir la ley, porque incluso algunos no la conocen a cabalidad, no tienen un buen trato. Me comentaba la directora de Participación Ciudadana que incluso sabía de funcionarios que habían escuchado en una situación de abuso en contra de un menor y no habían ellos levantado ninguna denuncia. Entonces, es mucho hacer la concientización de la cultura de la denuncia como familiar, como conocido, como vecino, como parte de una sociedad en la que nuestros niños son el futuro de nuestro país, son el futuro de nuestra sociedad y los estamos lastimando, los estamos dañando. Esto nos va a repercutir el día de mañana en que estos menores son propensos a incurrir en actividades delictuosas y que no estamos con una cultura de la prevención como sociedad. Entonces, también la violencia que vivimos en nuestro país, pues es un riesgo para los menores, toda vez que más del 60% de toda la población menor que ha sido víctima de violencia, pues sigue siendo vulnerada y se le sigue revictimizando desde las instituciones. A pesar de que la población conoce casos de violencia de los menores, pues no se atreve a denunciar. ¿Cuáles serían las soluciones que yo planteo? Es el establecimiento de mejores políticas públicas, sobre todo que fomentan la cultura de la denuncia, sanciones más rigurosas en contra de aquella persona que sea que se le juzgue o que se le encuentre que es culpable de una violación en contra de un menor en cualquiera de sus delitos. Entonces, más allá de que las leyes actuales sirvan o no, creo que el problema radica en fomentar mayor conciencia en la población de la importancia de salvaguardar la integridad de nuestros niños, de la importancia de vigilarles buenas condiciones para su desarrollo y pues de entrada que los 3 órdenes de gobierno deben fundamentalmente trabajar de manera coordinada, pues más eficiente y capacitar a su personal para que sigamos trabajando en esta lucha porque los menores tengan mejores condiciones de vida. Pues muchas gracias por su tiempo y su atención.